En la madrugada del 20 de julio del 2012, cientos de personas asistieron al estreno de una de las películas más esperadas del año. Lo que debía ser una noche de celebración, terminó convirtiéndose en una de las tragedias más impactantes de la historia reciente de Estados Unidos. El responsable no era un fugitivo o un criminal con un largo historial, era un estudiante de doctorado en neurociencia, un joven con un futuro prometedor, reservado y sin antecedentes de violencia. Pero mientras construía una exitosa carrera científica, también preparaba en secreto un plan que cambiaría la vida de decenas de personas para siempre. Las preguntas en torno a este caso son muchas. ¿Cómo llegó hasta ese punto? ¿Qué descubrió realmente la investigación? Y por sobre todo, ¿era plenamente responsable de sus actos? Pero primero, si te gustan los casos de true crime, desapariciones, misterios sin resolver e incluso videos con un toque paranormal, este es tu canal. Actualicemos 2 veces por semana, así que si te gustó el contenido y quieres ver más, te invitamos a suscribirte, dejar un like, un comentario e incluso alguna recomendación de algún caso que te gustaría que estuviéramos visitando. Ahora sí, vamos al video. San Diego, California, es todo lo que uno imagina cuando piensa en una ciudad vacacional. Playas, días soleados y un ambiente relajado la convierten en uno de los destinos más populares de la costa oeste de Estados Unidos. Pero lejos de esa imagen, James Holmes era un joven reservado, tímido y socialmente distante. Creció en una familia de clase media. Su padre era científico y su madre enfermera. Desde muy pequeño destacó por su rendimiento académico. Tenía facilidad para las ciencias y las matemáticas. Y aunque nunca fue especialmente sociable, tampoco sufrió un rechazo importante por parte de sus compañeros. Quienes lo conocieron durante esos años lo recuerdan como un joven educado, tranquilo y poco expresivo. En 2006 ingresó a la Universidad de California en Riverside para estudiar neurociencia. Allí, su expediente académico continuó siendo sobresaliente. Fue admitido en varias sociedades honoríficas universitarias y en 2010 se graduó con honores, ubicándose entre el 1% de los mejores estudiantes de su promoción. Todo parece indicar que James Holmes estaba construyendo una prometedora carrera científica. Sin embargo, 2 años antes de graduarse, viviría una experiencia que él mismo consideró decisiva para su futuro. En 2008, trabajó como consejero en un campo de verano para niños de bajos recursos. Entre los menores que supervisaba, había algunos con trastorno del desarrollo o problemas de salud mental, como TDAH e incluso un niño con esquizofrenia. Más tarde escribiría que aquella experiencia despertó aún más su interés por aprender el funcionamiento del cerebro humano. En 2011, fue aceptado en un prestigioso programa de doctorado en neurociencia en la Universidad de Colorado. Desde fuera, la vida de James parecía seguir el camino del éxito, pero mientras su futuro académico parecía cada vez más brillante, dentro de él, algo comenzaba a cambiar. Después de graduarse en neurociencia, James parecía tener su futuro resuelto. Había obtenido excelentes resultados académicos, recibió distintas ayudas económicas durante sus estudios y en 2011 fue aceptado a uno de los programas de doctorado más competitivos de Colorado. Su objetivo era investigar el funcionamiento del cerebro humano. Para muchos, aquella era la oportunidad con la que cualquier estudiante de neurociencia soñaba, pero las cosas no salieron como esperaba. Con el paso de los meses, su rendimiento comenzó a deteriorarse. Las investigaciones dejaron de avanzar al ritmo esperado. Sus calificaciones empeoraron y quienes compartían laboratorio con él empezaron a describirlo como una persona cada vez más aislada. Parecía desconectarse poco a poco de quienes lo rodeaban. Durante ese mismo periodo, comenzó a recibir atención psiquiátrica a través de la universidad. Las sesiones permanecieron confidenciales durante años, pero más tarde se supo que James habló con su psiquiatra sobre pensamientos violentos y un marcado deterioro de su estado mental. Aquellas revelaciones tendrían un papel importante durante el juicio. Mientras tanto, en el laboratorio, la situación seguía empeorando. Su directora de investigación observó que su desempeño había caído considerablemente y llegó a expresar preocupación por su continuidad en el programa. Holmes incluso reprobó un examen oral fundamental para continuar con el doctorado, un hecho del que nunca logró recuperarse. Pocos meses antes del ataque, el proceso para abandonar el programa ya estaba en marcha. Mientras su vida académica se desmoronaba, comenzaría otra preparación. Durante los meses previos, James había llevado una doble vida. Mientras intentaba mantener la apariencia de un estudiante de doctorado, había adquirido legalmente armas, municiones y otros materiales que más tarde serían fundamentales para la investigación. En algún momento de ese proceso, Holmes tomó otra decisión. Su objetivo sería un cine.
La noche del 20 de julio del 2012, el complejo Century 16 de Aurora proyectaba una de las películas más esperadas del año, Batman, El Caballero de la Noche Asciende. La función de medianoche había reunido a cientos de personas que esperaban disfrutar del estreno. Muchos de ellos habían comprado sus entradas con semanas de anticipación. Nadie imaginaba que aquella noche terminaría convirtiéndose en una tragedia. Poco después de la medianoche, Holmes llegó al complejo. Ingresó como un espectador más, pero minutos después salió nuevamente por la puerta de emergencia. Poco después, regresó al interior, y fue entonces cuando comenzó el ataque. En cuestión de minutos, el cine se transformó en una escena de absoluto caos. Muchos asistentes creyeron inicialmente que los ruidos formaban parte de la película, hasta que pudieron comprender que estaban viviendo una tragedia real. Cuando todo terminó, 12 personas habían perdido la vida y 70 más resultaron heridas, convirtiendo el ataque en uno de los tiroteos masivos más impactantes ocurridos en Estados Unidos hasta ese momento. Cuando cesaron los disparos, el caos dio paso a una enorme operación policial. Los primeros agentes que ingresaron al cine encontraron decenas de víctimas y a cientos de personas intentando escapar del lugar. Mientras los equipos médicos atendían a los heridos, otro grupo de oficiales salió inmediatamente al estacionamiento. Allí encontraron al sospechoso. James Holmes fue detenido junto a su automóvil sin oponer resistencia. En un primer momento, los agentes pensaron que el peligro había terminado, pero estaban equivocados. Tras asegurar la escena, la policía registró el vehículo de Holmes. En su interior encontraron varias armas de fuego, cargadores de alta capacidad y una importante cantidad de munición. Sin embargo, lo más inquietante aún estaba por descubrirse. Durante el interrogatorio inicial, Holmes advirtió a los oficiales que su apartamento estaba lleno de explosivos. Al principio, algunos pensaron que intentaba desviar la investigación, pero decidieron comprobar de todas formas. Lo que descubrieron superaba cualquier expectativa. Cuando los primeros agentes llegaron al edificio donde vivía Holmes, notaron algo extraño. Al acercarse a la puerta, escucharon música proveniente del interior del departamento. La música había sido programada para sonar durante horas. Los investigadores sospecharon inmediatamente que podía tratarse de una bomba, y en ese momento se tomó una decisión crucial. Nadie entraba al departamento. La investigación quedaría en manos de especialistas en explosivos. Durante varias horas, el edificio permaneció completamente evacuado. Los especialistas comenzaron a inspeccionar el departamento utilizando cámaras remotas y equipos especializados. Pronto descubrieron que Holmes había conectado numerosos artefactos explosivos mediante cables distribuidos por distintas habitaciones. El objetivo parecía claro: provocar la mayor destrucción posible contra quienes ingresaran al departamento. Finalmente, tras una compleja operación, lograron asegurar el apartamento sin que ninguno de los explosivos llegara a detonarse. La investigación confirmó que de haberse activado el sistema, las consecuencias podrían haber sido devastadoras para los primeros policías, bomberos o incluso para los vecinos del edificio. Con el cine convertido en una escena del crimen y el apartamento finalmente asegurado, la investigación daría paso a una nueva etapa. Ya no se trataba únicamente de reconstruir cómo ocurrió el ataque. La gran pregunta era otra: ¿por qué James Holmes había decidido hacerlo? Aunque James había sido detenido pocos minutos después del ataque, para la fiscalía, la investigación apenas comenzaba. Su tarea consistía en demostrar ante un jurado que las pruebas permitían reconstruir con precisión todo lo ocurrido. Con el paso de los meses, los investigadores reunieron un amplio conjunto de evidencias físicas, registros digitales y testimonios que fortalecieron el caso. La policía recuperó las armas utilizadas durante el ataque, junto con munición y cargadores. Los análisis balísticos permitieron relacionarlas con la escena del crimen. La investigación reconstruyó además los meses previos durante el registro de compras, que mostraba la adquisición legal de armas, municiones y materiales para construir explosivos. Considerada en conjunto, estas compras evidenciaban una preparación deliberada. Los investigadores también analizaron computadoras, teléfonos y otros dispositivos electrónicos para construir la cronología previa al ataque. Otra prueba importante fue un cuaderno que Holmes había enviado a la psiquiatra que lo atendía en la universidad. Su admisión en el juicio generó un intenso debate legal y posteriormente adquirió relevancia dentro de la discusión sobre su estado mental. Con el caso prácticamente reconstruido, la autoría de Holmes dejó de ser el centro de debate. La verdadera pregunta parecía ser otra: ¿era legalmente responsable de sus actos? Cuando comenzó el juicio, existía un hecho sobre el que prácticamente nadie discutía. James Holmes había cometido un ataque. La cuestión era determinar si podía ser considerado legalmente responsable. El 23 de julio del 2012, Holmes
apareció por primera vez ante un tribunal en Centennial, Colorado. Durante la audiencia, el juez le leyó sus derechos, le negó la posibilidad de fianza y ordenó además que contaría con un defensor público. Pero Holmes permaneció en silencio durante toda la comparecencia y evitaría constantemente mirar al juez. Su expresión distante y confundida generó numerosas especulaciones sobre su estado mental. La fiscalía sostuvo que James Holmes había planificado cuidadosamente el ataque durante meses y que esa planificación demostraba que comprendía perfectamente la naturaleza y las consecuencias de sus actos. El 30 de julio se presentaron oficialmente los cargos en su contra: 24 acusaciones de asesinato, 140 cargos por intento de asesinato, además de posesión ilegal de explosivos e incitación a la violencia. La defensa, en cambio, argumentó que sufría un trastorno mental grave y solicitaría más tiempo para saber en detalle de qué se trataba. James fue evaluado por varios especialistas en salud mental, aunque algunos expertos señalaron la presencia de síntomas compatibles con trastornos psicóticos dentro del espectro de la esquizofrenia. No existió un consenso absoluto sobre su diagnóstico. La verdadera pregunta para el tribunal no era simplemente si Holmes tenía una enfermedad mental, sino si esa condición le impedía comprender que sus actos estaban mal. En enero del 2013, el tribunal determinó que Holmes era competente para enfrentar un juicio. El juicio comenzaría en 2015 y finalmente el 7 de agosto de ese año, James Holmes fue declarado culpable y condenado a 12 cadenas perpetuas consecutivas. Además, más de 3.000 años adicionales de prisión sin posibilidad de libertad anticipada. La sentencia evitó la pena capital, pero aseguró que Holmes nunca volvería a quedar en libertad. Como ocurre en muchos casos de gran repercusión, con el tiempo surgieron numerosas teorías. Una de las más conocidas afirmaba que Holmes se había identificado como el Joker al ser detenido. Sin embargo, la investigación nunca logró confirmar esa versión que hoy es considerada uno de los mitos más persistentes del caso. También se especuló sobre la influencia de Batman por tratarse de la película que se proyectaba aquella noche. No obstante, la evidencia nunca permitió establecer una relación causal entre la película y el ataque, y la mayoría de los especialistas consideran que reducir el caso a ese factor simplifica en exceso una realidad mucho más compleja. Tampoco se encontraron pruebas que apuntaran a motivaciones terroristas o ideologías. Muchas de estas teorías terminaron teniendo más impacto en Internet que dentro de la propia investigación. Aunque el juicio terminó, el impacto del caso perduró durante años. Muchos cines reforzaron sus protocolos de seguridad y mejoraron la coordinación con los servicios de emergencia. También se intensificó el debate sobre la atención en salud mental dentro de las universidades y sobre cómo detectar e intervenir ante estudiantes que atraviesan crisis psicológicas graves. Otro de los grandes temas fue el acceso a las armas de fuego. La facilidad con la que Holmes adquirió armamento reabrió una discusión que continúa vigente en Estados Unidos. Más allá de los cambios concretos, el caso se convirtió en un referente para juristas, psiquiatras, criminólogos y especialistas de seguridad. No porque ofreciera respuestas sencillas, sino porque dejó preguntas que siguen siendo difíciles de responder. ¿Cómo detectar una crisis mental grave a tiempo? ¿Cuándo corresponde intervenir? Y finalmente, ¿qué medidas pueden ayudar a prevenir tragedias como esta en el futuro? Con el paso de los años, el nombre de James Holmes quedó inevitablemente asociado a una de las noches más trágicas de la historia de Estados Unidos. Pero más allá de los titulares, este caso sin duda dejó un legado muy complejo. Un proceso judicial que abrió un intenso debate sobre la salud mental y la responsabilidad penal, una investigación que mostró el desafío de prevenir hechos de esta magnitud, y 12 vidas que nunca pudieron recuperarse. Quizás esa sea la lección más importante que deja esta historia, porque detrás de cada expediente judicial, de cada peritaje y de cada debate legal, siempre hay personas cuyas vidas cambiaron para siempre. Eso sería el caso de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Déjenme en los comentarios si lo habían escuchado antes, y nos estamos viendo en el siguiente video con otro relato.